Hola, Dios te bendiga. Somos los pastores Daniel y Saily Arocha y esto es Y Contando. Bienvenidos a tu podcast y queremos aprovechar para decirte que puedes venir a visitarnos a nuestra iglesia que está ubicada en la avenida Francisco Solano con avenida Los Javillos. Aquí estamos en el edificio Los Javillos los días domingo a las 9 y 11 de la mañana. Ahora tenemos 2 servicios, sí, estamos en mezanina, igual allí siempre están los servidores siempre prestos a recibirte con los brazos abiertos, con la mejor sonrisa. Los días domingos nos unimos para celebrar a nuestro Señor y los días miércoles a las 6 de la tarde es un tiempo de oración, de intercesión, sabiendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Dicho esto, vamos a dar inicio a este tema de hoy que es poderoso y tiene por título Sé valiente. Wow. Bien, saludos, Dios te bendiga. El tema de hoy es un tema que hay que prestarle mucha atención porque se dice fácil. Vamos a colocar el fundamento como siempre. Dios saca a su pueblo de la esclavitud, hablando de Moisés, ¿verdad? Levantó al líder Moisés, levanta a ese liderazgo precisamente para llevarlo, romper con todas aquellas cosas que lo mantenían oprimido, lo mantenían estancado y bueno, que por supuesto padecían mucho. De hecho, eso es el clamor que cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios, Dios le dice, he oído el clamor de mi pueblo. Que se hacía, ¿no? Ahora, ellos cruzan el desierto y entran a esa tierra prometida. Vale la pena mencionar que Moisés no entra y entra Josué. En ese momento, cuando ellos van a tomar posesión de esa tierra, en Josué capítulo 1, Dios le da una serie de direcciones a Josué. De instrucciones. Instrucciones, sí. Y dentro de esas, bueno, le dijo, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo, no te apartes del libro de la ley. Pero entre esa, en el versículo 7, le dice, esfuérzate, pero también le dice, sé valiente. Y esto es tremendo, porque para esos cambios y transformaciones que trae Dios en la vida de sus hijos, la valentía tiene un peso enorme, pero que generalmente no se ve que tiene que ser valiente para eso. El hecho de estar caminando con Dios, con Cristo, ser hijo de Dios, ya requiere una valentía de todo el mundo. Porque es una cosa tan tremenda que bueno, para comenzar a mezclarte siendo hijo de Dios con el mundo, es decir, con el mundo al cual pertenecemos, porque, claro, oye, tienes que ser valiente. Valiente para sacar la Biblia, o porque ahorita la Biblia está en el celular, sí, y tú pero dices, cuando empezamos, en mi época, no fue hace mucho. No, uno andaba con su Biblia y sabes, ay Dios mío, sí, bueno, todos hemos pasado por ahí. Yo debo confesar que yo utilizaba un bolsito de estos largos, que todavía lo tengo, bueno, mi pastor me regaló uno, y yo metí ahí la Biblia. Y había momentos donde me sentía tan fuerte y tan entonado que sacaba la Biblia en el tren del metro. Sí. Pero había momentos donde yo veía que había un grupo de jóvenes que nada tenían que ver con Dios, sino que eran, bueno, decían tantas cosas y eran como, estaban en boga, pues, en lo que estaba pasando. Yo decía, aquí no voy a sacar la Biblia. Sí. No sé si a ti te pasaba, yo me sentía valiente cuando veía a alguien más con la Biblia. Entonces, si yo veía a otros hermanos o alguien estaba ahí, yo me sentía, como dicen, guapa y apoyada. Y sacaba mi Biblia, pero si no, tenía guardada al principio. Claro, esas son cositas que, bueno, uno va viviendo y esto se llama y contando. Estas son las cosas que uno comienza a atravesar caminando al comienzo de ese caminar con Cristo. Ahora, realmente, cuando Dios comienza a desmontar estructuras del mundo en nuestra vida para colocar fundamentos del reino de los cielos en nuestra vida, en el corazón, oye, para eso se requiere valentía. Una de las cosas donde se requiere valentía es precisamente para ser obediente. La obediencia, oye, tú puedes obedecer cuando estás de acuerdo. Es fácil
sobre todo cuando la obediencia a lo que tú estás, a lo que tú tienes que ser obediente, tú sabes que te va a corresponder en algo bueno. Pero hay momentos cuando el Hijo de Dios tiene una estructura que le dice, no, yo no soy así, yo no voy a hacer eso, ¿cómo yo voy a ser obediente a eso? Ujú. Aunque Dios le diga que eso va a representar una bendición. Pero como no ve nada, Oye, mira, una de las cosas, esta por poner mucho, porque hay mucho, pero por ejemplo, el dar a Dios es una cosa tremenda. Porque Dios te puede decir, trae el alfolí, ¿verdad? ujú, suelta, confía. Ajá. Y tú, por supuesto, tú quieres ser obediente, Sí, pero piensas tanto en todo lo que tienes que hacer, claro, en todo echa lo que el tienes que número. pagar, en todo lo que tienes que... Y dice, ya va, un momentico. Y ahí está la desobediencia. Y la persona sabe, porque ya Dios lo dice en su palabra, y te abriré Mi buen tesoro. mi buen tesoro del cielo hasta que sobreabunde. No, no, estaba pensando mientras decías eso, es verdad que allí aplicamos mucho nosotros, primero Dios dame y yo te doy, o sea, cuando ya yo tenga todo y Dios es al revés, Dios dice, suelta, a raíz de lo que tú estás diciendo, suelta, porque ahí está la valentía de la fe de creer que aunque no lo tengo, pero si Dios lo dijo, lo va a hacer. Entonces, Es correcto. y eso, por poner un ejemplo, lo que tú acabas de decir, en el dar a Dios, pero aplica para todo en nuestra vida, porque ahí es donde radica la fe y esa valentía de saber que el que lo dijo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, es nuestro Dios. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ahí entonces Él pone, como dicen, la pelota de nuestro lado a ver si nosotros vamos a ser valientes. Entonces, como punto número uno, yo digo pues la obediencia. Hay que ser valiente para obedecer. Definitivamente. En esa obediencia, cuando uno que va un cobrador de impuestos, está Jesús con Pedro, al cobrador de impuestos, y entonces le dice, pregúntale a tu maestro, oye, ¿qué forma de confrontar el reino de los cielos acá en la tierra? Entonces, pregúntale a tu maestro, mira, maestro, le dice, entonces, ahí es donde Jesús le dice, bueno, busca tu anzuelo, vete al mar, el pez que saques, El primero que saques, dentro de él está un estatero. Ajá. Paga por ti y por mí. O sea, ahora imagínate tú, hay que ser valiente para para obedecer en algo que ya Pedro conoce tanto como el oficio de la pesca. Y el camino desde que Dios le dio la instrucción a la playa, a lanzar el anzuelo, mira, en ese trayecto Pedro tuvo que haber tenido la cabeza así. Claro, de tantos ¿En qué cabeza cabe que yo voy a sacar, yo que saco tantos peces? ¿Cómo es posible que dentro de un pez va a haber una moneda y que esa moneda va a servir para...? Entonces, como punto número uno, hay que ser valiente en esa obediencia. Lo otro que quiero mencionar es que hay que ser valiente a enfrentar la vida conforme a la palabra que Dios te está entregando, está colocando en ti. Una de las cosas es porque Josué va a entrar a una tierra prometida, pero Dios sabe que ellos van a entrar a un lugar, porque en el desierto estaban ellos solos. En el desierto no tenían problemas y sin embargo, mira mira todo lo que pasó en el desierto y cuántos se quedaron en ese desierto, cuántos se tragó la tierra y cuántos, por supuesto, entraron. Ahora, ya eso era con el pueblo de Dios. Ahora venía el pueblo de Dios con el mundo. Sí, con los habitantes de Jericó y todo lo que iba a pasar. Entonces, Dios tenía que provocar en ellos esa valentía para poder estar claros consigo mismo de quién eran ellos. Porque en el momento que ellos se mezclaran al contacto con las demás personas, ahí era donde iba a ser puesto a prueba. Bueno, todo lo que ya estaba en su corazón. Así es. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia de David y ¿cómo se llama la Betsabé? Bueno, se supone que David tenía que estar en la batalla, en la guerra, pero él decidió quedarse En el palacio. En el palacio. Y parece, es una cosa, oye, que uno dice, oye, pero es que es tremendo. Es tremendo. Mira, voy a entrar en un punto que
por supuesto, es álgido, pero hay que entrar ahí, porque es lo que Dios me está indicando en este momento. Fíjate, el matrimonio está instituido por Dios. Por Dios. Todo lo que no es de Dios va a apuntar a buscar de separar. Así es, de dañar. De dañar, por supuesto, robar, matar y destruir. Así. Para eso ha venido El el enemigo. Ahora, sobre todo en esta situación que atravesamos como país, ya tenemos muchos años en esto, pero ha habido, no es desconocido para todos, la diáspora que ha habido acá en este país. Ahora, el común denominador es, voy a buscar un futuro mejor. Entonces, si una persona no está clara de tener a Dios en su corazón, de tener los principios, los valores, esa persona se estaría esforzando por algo, pero estaría sin la valentía, escúchame bien lo que voy a decir, de poder defender a su familia, o sea, de ser valiente para que aun estando en otras latitudes, él pueda ser valiente para sostener su matrimonio. Sí, wow. Porque lo primero que se debe dar cuenta una persona es que cuando se va a buscar un futuro a otro país, lo primero que él está entrando es un modo de separación. Claro, que se le van a presentar oportunidades. Mira, hay que estar claro que cuando una persona se separa, estando en distintas latitudes, el hombre queda desprovisto de sus necesidades afectivas, aunque sea una llamada por teléfono, pero las necesidades afectivas, el contacto, las necesidades fisiológicas, hablando del tema sexual, de la sexualidad. Entonces, él entra como en una temporada de algo nuevo, y aunque él diga y quiera, o dentro de 7, estoy haciendo esto por mi familia, ya tiene un cuadro totalmente distinto, y esa separación, muchas veces, si la persona no está consciente de ser valiente para estar en esas latitudes y defender su matrimonio, esa persona va a tener toda una serie o una temporada totalmente nueva donde va a aparecer una persona que le va a hablar distinto, va a aparecer una persona que va a tener unos ojos distintos, que va a tener un perfume distinto, que va a tener una manera de expresarse distinta. Un hombro, un oído para prestar atención, ahí la cercanía, y ahí se necesita ser valiente. Se necesita ser valiente. Bueno, cuando uno ve la historia de José. Sí, sí estaba pensando en eso. Entonces, cuando uno ve esa historia... Sí, José, el de la Biblia, ¿sabes? El que fue vendido como esclavo. Es correcto. Que llegó a la casa de Potifar. Y uno enseguida, ¿sabes? Conocemos la historia, que la esposa de Potifar lo trató de seducir y dice la Biblia, ¿verdad? Que salió corriendo, pero ahí tuvo que haber pasado algo más, en el sentido de que él era un hombre, ella una mujer, debe haber sido una mujer bellísima, porque Potifar tenía como tenerla hermosa, o sea, todas esas cosas. Yo me imagino que no fue fácil para José decir, mejor aquí corrió que aquí murió, pero él estaba claro, es verdad, que ella no pintaba por los planes de lo que Dios le había mostrado. Exacto. Él estaba claro de que eso no era el plan de Dios. Por muy bella que estaba, por muy en bandeja de plata que se le sirvió, ella no era los planes. La diferencia en esto que vemos, pues, entre José y David, que José estaba ya en el punto, porque es que él se quedó más de la cuenta. Yo me imagino que por respeto, él estaba tratando de conversar con la esposa tratando de conversar con ella, pero cuando la cuestión se puso intensa, la intensidad llegó hasta quedar sin ropa. Dice que sí, exacto, que él dejó la ropa ahí, no sé si ella se la arrancó, si él la dejó, no sabe. Él se dejó quitar y después dijo, ¿qué estoy haciendo? Sí, una de las dos. El asunto fue, gracias a Dios, que corrió. Esa es la clave. A la diferencia de David, David se quedó en la ventana viendo, la codició. Cuidado con la ventana, Dios mío. La codició, la mandó a llamar. Y después todo lo que hizo para... Sí, bueno, y ya después para tratar de tu pecado. Pero de esa, específicamente eso es lo que estamos tratando de conversar hoy. Mira, no es fácil el ser valiente. Porque la valentía requiere
conocerte a ti realmente y ser valiente para enfrentar las carencias y aquellas cosas que tú no tienes o debilidades. Es decir, da una interpretación de tu fortaleza, pero también tus debilidades. Esto no es fácil porque a nadie le gusta que le digan lo que está mal. A nadie le gusta. Pero es precisamente eso lo que hace Dios. Dios llega a nuestras vidas y a través de la palabra de Dios, a través de los pastores, de los líderes, ellos comienzan a tener discernimiento de qué es lo que opera en la persona o cuáles son las áreas que la persona se ve que están más vulnerables. Entonces, inmediatamente, por supuesto, el pastor que se da cuenta que es lo que está pasando, va al corazón de la feligresía, del feligrés, en este caso de la persona, y comienza a apoyar, es decir, a dar una información para que la persona pueda comenzar a crecer. Y alertarlo de cierta manera, porque muchas veces la persona que está inmerso en la situación, has escuchado por ahí que dicen que el que está afuera ve mejor, ve más fácil que el que está dentro, que el que está en el asunto, que el que está en la relación, que el que está en la situación en el trabajo. Porque está inmerso, está ahí adentro, pero el que está afuera lo ve la perspectiva, ve como que a los 360 grados, ve todo desde una panorámica diferente. Entonces, ahí hay dos cosas. La primera es que la persona no lo vea. Y una de las más rudas es que la persona lo ve y no le da la gana de cambiar. Exacto, quiera seguir ahí. Claro, quiere seguir ahí. Es que él es bello. Sí. Es que ella es linda. Ella me trata mal, pero pues pero va a cambiar. Pero ella va a cambiar. Y entonces tú ves como un círculo, y tú dices, Dios mío, ¿qué tiene que pasar para que se dé cuenta? Sí. Entonces, es precisamente de eso, no solamente en el área de lo que tiene que ver con relaciones pues, sentimentales, sí, ¿no? Sino también momentos difíciles en toma de decisiones que tienen que ver con tu vida, con el progreso de Dios en tu vida y de lo que tienes que hacer en esta tierra. Pues como... Mira, puede ser una oferta de trabajo que uno está viendo que esa persona que te está haciendo el ofrecimiento no es de fiar o que está viendo que hay algo como que turbulento. O sea, ese tipo de cosas. Y ¿sabes en quién pienso también, pastor, ahorita mientras estamos hablando de esto? En Jesús, porque sí, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, ¿no? Porque es muy fácil decir, sí, él era Jesús, era Dios, pero estaba hecho hombre, estaba en carne, venía de 40 días de ayuno. No es fácil. Y el diablo ¿por dónde se le presentó? Dije estas piedras, si eres hijo de Dios, dije estas piedras se conviertan en pan. Hay que ser valiente para cuando el diablo te presenta esas oportunidades, situaciones, personas, cosas que tu corazón anhela, que tú quieres, que incluso hasta Dios te ha dicho que te las va a dar, pero que no es ese el momento. Es difícil, hay que ser valiente para decir, no, ahorita no es el momento. Sí, esto, por supuesto, hay momentos donde esta valentía tiene que ser acompañada del Espíritu. Definitivo. Porque si tú no tienes una comunión con Dios, la valentía sería en tus propias fuerzas. La valentía sería en lo que tú puedes conocer, en lo que tú puedas interpretar, en lo que tú puedas suponer. Y por supuesto la fuerza, en esa fuerza está inherente hasta donde tú puedas llegar. Sí, llega un punto de quiebre. De quiebre. ¿Dónde estaría la valentía que habla la Escritura? Esa valentía tiene que estar cimentada en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una de las cosas que genera valentía es tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Porque hay momentos donde tú tienes que ser radical. Y tú, en tu propio entendimiento, no hayas cómo cortar a la persona que tú sabes que te está afectando, que te está haciendo daño, o esa situación que tienes enfrente. Hay muchas cosas, generalmente uno se deja como envolver
por el que dirán. No, es que yo no le puedo decir a esta persona así, porque yo no lo quiero ofender. Pero es que a veces no es ni la persona, a veces es lo que está operando en la persona. Sí. Y tú, si le hablas en tu humanidad, le estarías hablando tú y le estarías hablando a esa persona. Pero como esa persona lo controla algo espiritual, tú tienes que armarte de lo que tiene que ver con el espíritu para que le hables de espíritu a espíritu. Esa palabra que le dijo Cristo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, le respondió con un argumento Claro. que ya estaba en su corazón, en la comunión que tuvo en esos 40 días. Así. Lo que trato de decirte es que cuando tú tienes establecido en tu corazón palabra de Dios, en los momentos donde vas a requerir de esa valentía para ser radical, tú vas a hablar palabra de Dios o vas a actuar con con ese ímpetu Sea el poder del espíritu. que el espíritu toma precisamente de la palabra que ya está en tu corazón. Por eso es tan importante la palabra. Sí, leerla. Yo recuerdo, y contarme. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba yo en los caminos del Señor comenzando y trabajando de noche. Oye, y hicimos una gira en México y luego viajamos a Colombia. Y en Colombia fue una cosa tremenda lo que estaba en ese lugar nocturno. Yo como a las 11, que fue el primer set que tocamos, yo no tuve problema, toqué y sin problema. Yo estuve en el local unos minutos y luego bajé. Yo no tengo nada que hacer aquí adentro. Sin embargo, había como todo estaba tranquilo, pero el segundo set fue a la 1:30, 2 de la mañana. Y cuando yo subo a tocar, tocamos allá y después el road manager nos dice, bueno, no se vayan todavía porque le vamos a tomar una foto, vienen unas entrevistas. Y a esa hora, pastor, habían no sé cuántas mujeres en ese lugar. Todas con alto grado etílico en el cerebro, en la sangre. Oye, y eso era que se venían con los músicos. Y yo en ese momento yo dije, mira, aquí tengo dos opciones. O se pierde todo esto que yo he creído. Exacto. ¿Ves? O sigo aferrado a Dios. Y en el momento que yo pensé eso, volteé así y yo tenía dos muchachas, una acá y una acá. Yo como que no te había contado eso. Cuidado. Dos muchachas aquí. Y una me puso las manos, como las dos manos en el hombro. Mira que para tomarnos una foto. Y mis palabras fueron estas, ya ven. Y arranqué literalmente, corrí por esas escaleras. Pero corrí. Y cuando yo llegué abajo, ese lugar tenía como 3 niveles, 3 ambientes. Bueno, cada ambiente era peor que el otro. Uno peor que el otro. Y yo veo los músicos con dos muchachas y yo decía, ¡guau! Y corrí y llegué hasta abajo. Bueno, fue la road manager. A decirme, Daniel, ¿qué pasó? Yo le dije, sácame de aquí. Sácame de aquí, Sandra, creo que se llama. Sandra, sácame de aquí. Entonces me dice, no, pero tienes que esperar. Bueno, hágame un favor. Mira, le dije, hágame, no, mira, hazme un favor. No, corté. Una decisión radical. Y yo le dije, hágame un favor. Búsqueme un taxi y yo lo pago. No, pero es que tú tienes una van que te vaya. No, búsqueme un taxi que me lleve en el hotel y yo pago mi taxi. Ahí así que. Bueno, y yo agarré mi taxi y me dejó en mi hotel. En la mañana yo me desperté a trotar, corrí, hice mi entrenamiento, me bañé, bajé a desayunar en el hotel. Y venían los muchachos entrando a esa hora, pero una destrucción. Pero te digo esto porque hay momentos donde tú tienes que ser radical. Claro. Mira, valentía eso no está escrito en ningún lado, pero es sinónimo
de ser radical Sí. en tus convicciones. Convicción. Un hijo de Dios que no sea radical en sus convicciones va a estar siempre moviéndose como una palmera conforme al viento, o como el apóstol Pablo decía, movido por las olas. Va a requerir de valentía, Así es. de ser radical, pero ese ser radical es lo único. Por supuesto, hay muchas cosas que pueden ayudar a eso, pastora, y todos los que nos ven en esta hora. Pero la palabra es clave. Y lo otro, por supuesto, que te va a ayudar es ese tiempo de comunión que tú tengas con Dios. Así es. Mira. Para escuchar. Mira, yo voy a decir algo aquí ya para mirar la pista de aterrizaje. Yo voy a comentar algo aquí que, bueno, para mí fue importante. Yo tengo un cuento. No No quiero que terminemos sin el cuento. Ok. Ajá. Cuando yo conocí a la pastora, su mamá fue su mamá y su papá. Sí. Ajá. Ok. Y cuando en el momento que yo fui a pedir la mano de la pastora, yo decía, bueno, y Dios me ministró, tienes que pedir la mano a su mamá, que fue su mamá, es su mamá, pero también fue su papá. Sí, son las dos funciones. Y yo la cité a ambas allí, le pedí la mano a la mamá. Es decir, yo le dije, mira, a mí su hija me gusta, yo quería, informarle y le expliqué todo. Pedirle permiso para casarme con su hija a la mamá, porque Dios me había ministrado eso. Ese día yo saqué el anillo delante de su mamá y le pedí matrimonio a mi esposa, o sea, a mi pareja en ese momento que era. Le coloqué el anillo y oficialmente delante de su mamá, Amén. que era su representante, pues, yo pedí la mano de ella y formalizamos nuestro noviazgo. Luego de eso, cuando ya yo cumplí con eso, yo entro en oración. Mira el poder de la oración. Número uno, el poder que tiene la palabra en ti, pero también en la oración. Cuando yo entro en oración, entonces Dios me ministró esto. Dios me dice, ok, ya cumpliste con lo terrenal. Ya lo hiciste como tenías que hacerlo delante de la mamá. Ahora yo quiero que tú sepas que ella es mi hija. Quiero que sepas que yo soy su padre. Y yo como su padre te la voy a poner en tus manos. Tú debes cuidarla y para eso tú tienes que hacer un pacto conmigo. ¿Entiendes? Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, la oración que tú tengas con Dios no pasan por encima, no se las lleva el viento. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el ser radical también lleva consigo el valor que tú tengas de eso que Dios está colocando en tus manos. En este caso, un matrimonio que, bueno, Dios no guarde siempre. Amén. Pero hay sueños que Dios entrega a la persona. Cuidado con esto que voy a decir. Que Dios le entrega a la persona, le entrega un sueño en comunión y en palabra. Y esa persona abraza el sueño. Pero cuando comienza este sueño a prosperar, entonces invitan a este sueño gente que no tiene nada que ver con Dios. Sí. Y cuando esta persona tiene que tomar decisiones radicales, no puede. ¿Sabe por qué? Porque vendió su Primogénito. Porque es como que si no hubiese valorado lo que Dios puso en sus manos y dejó que todos empezaran a tocar lo que Dios puso en las manos de este ser. Entonces, esto va a requerir de valentía. Cuando Dios te pone algo en las manos, va a requerir de ser valiente, de valorar, de respetar, de honrar y por supuesto ser radical para defender lo que Dios ha hecho en tu vida. Su cuento para cerrar, pastor. No sé si nos queda tiempo. No, bueno, mi cuento tiene que ver eso con valentía, porque es el tema de hoy, y como desde otra connotación, ¿no? Porque, como decía, muchas veces vemos la valentía desde el punto de vista nada más de
como José, como el pastor contó, salir corriendo ante una tentación. Pero también valentía, como decíamos al principio de este programa, tiene que ver con esa obediencia a Dios y no ver nada y creer en la palabra que Dios te dijo. Y quiero este cuento decirlo porque estaría dando respuesta a varias personas que vieron el primer episodio. Si no lo has visto, te invitamos a que vayas a verlo, de cómo nos conocimos, ahí hablamos. Y mucha gente se acercaba y me decía, pero ¿por qué dejaste de trabajar en esa empresa? Y me preguntan, yo en algún momento lo contaré, y este es el momento porque de verdad que fui valiente. Fuimos, porque si bien era mi decisión, pero ya estaba casada y teníamos que tomarlo en pareja. ¿Qué pasa? Yo, bueno, siempre había dicho que me gustaría cuando fuera mamá, dedicarme a mi niña, porque no soy de aquí de Caracas. El punto es que muchas veces uno dice cosas que después se olvida que dijeron, pero a Dios no se le olvida. Al momento de que tengo a mi niña, la empresa, como lamentablemente muchas, se fue del país. Y pues nada, cuando me tocó reintegrarme, me dicen, no, bueno, Sailí, la empresa cierra aquí en Venezuela sus operaciones. Al momento cuando se me iba a salir una lágrima, así como que, ay, qué tristeza, el Espíritu Santo me dice, y esto no es lo que tú querías, dedicarte a tu bebé, como que no llores. Bueno, pero ahí comenzó todo ese proceso. Ok, sí, quiero quedarme con mi bebé, pero ¿y la finanza? El punto es que el Señor me dijo, ahora comienza una nueva temporada, no solo como madre, sino que también quiero que comiences a formarte para el llamado. En ese caso, en ese momento éramos líderes, pero ya Dios nos estaba diciendo que íbamos a ser pastores. No sabíamos cuánto iba a pasar. El punto es que no podía estar en un horario de 8 a 5, de lunes a viernes. Mi dinámica tenía que cambiar. Miren, decirles que tuve que ser valiente me quedo corta. Porque sé que si tú estás pasando esa situación, o sea, estar acostumbrado a tu 15 y tu último, a tu ingreso fijo, sea semanal, sea mensual, pero a un ingreso fijo con el que tú puedes presupuestarte, con el que tú puedes contar, y de repente, no. Y mira que entonces mis amigas, vamos a meter el currículo por aquí, ven, llama a fulano, y yo queriendo hacerlo, y el Señor, no vas a trabajar, por este tiempo no vas a trabajar. Wow, de verdad que fue difícil, pero entendimos que era un llamado de Dios, entendimos que era necesario, que era una nueva etapa, y fuimos valientes. Y hasta hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y sabemos que nos seguirá ayudando, pero no de la manera que nosotros creíamos, no de cómo venía acostumbrada, especialmente en mi caso, sino a la manera de Dios. Bien, así que si hoy tienes que tomar una decisión frontal, si hoy te estás preparando para algo grande, vas a requerir de valentía. Si sabes que es algo que te ha costado, nosotros vamos a orar por ti. Por supuesto, el inicio de todo es tener a Jesús en tu corazón. Si tú estás escuchando este programa por primera vez, tú necesitas tener a Cristo en tu corazón. Yo te quiero invitar, te quiero guiar para que recibas a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y una vez que hagas esta oración, entonces vamos a orar por todos aquellos que en esta hora requieren de esa valentía que ya hemos dicho. La única forma de tenerla es que el Espíritu Santo te pueda guiar, te pueda ayudar y te pueda fortalecer. Así que te invito a repetir esta corta oración después de mí. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí, Señor, esa vasija en la cual puedas derramar de esa dirección que necesito para enfrentar este camino, este nuevo camino, y poder culminarlo, Señor, lleno de victoria. A todas las personas que se conectan a esta hora, que tengan que tomar una decisión, que se sientan estancados, que sientan, wow, que no aguantan, que algo tiene que pasar. Bueno, requieres de valentía. Hoy en el poderoso nombre de Jesús oramos como pastores y ministros de Dios en el altar de Dios en esta tierra. Te cubrimos en oración para que esa sabiduría que viene de lo alto venga en esta toma de decisiones que tienes por delante, y que esa valentía
que hemos conversado hoy pueda ser improntada en tu espíritu para tomar decisiones radicales, que donde tengas que correr, corre, donde tengas que hablar, hable, donde tengas que mostrar actitud, la mostrarás, Amén. porque Dios te está dando la fortaleza, te está guiando y por sobre todas las cosas te estará guardando y librando de todo mal y de todo peligro. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias en el nombre de Jesús a todos los que estuvieron conectados en esta hora. Bueno, será hasta el próximo Episodio de y contando. Dios te bendiga.